Entonces dice así, eh, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Y vimos, ¿no? Ya hemos visto todo este relato durante todo este capítulo, cómo es que Jacob bendice hijo por hijo. Y yo digo, más de uno quizás podría decir, pero lo mío no sonó a bendición, ¿no? Hubiese preferido no estar en la repartición de herencia, ¿no? Porque con algunos fue duro, ¿no? Pero la Biblia lo llama que esto fue bendición. Aún el anticiparlos qué es lo que va a suceder más adelante con ellos es una bendición. Pero sobre todo es una bendición que todos ellos terminaron, algunos quizás más alegres que otros, pero todos ellos terminan con la seguridad de que son herederos de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo interesante de la promesa. No tanto quién iba a prosperar más, quién iba a tener más tierras, quién iba a tener menos tierras. Lo interesante y la bendición está en que cada uno de ellos de ahí salió con la seguridad de que eran herederos de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. De la herencia, de la promesa que Dios hizo a los patriarcas. Esa es la bendición. Y si de pronto también se puede aplicar a nosotros, ¿no? Si de pronto el Señor hace llegar palabras a través de una predicación y de pronto tú dices, la palabra de Dios dice bendice, ¿no? Bendice, ciertamente, es viva y eficaz. Pero hay momentos donde quizás estamos predicando y hay domingos donde tú dices, bien, el Señor me ha hablado porque no sé, ¿no? Me ha confirmado muchas cosas. Pero hay domingos en que tú puedas sentir que el Señor te ha dado con palo, ¿no? Y de pronto, aún eso es bendición. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice que al que ama, disciplina, ¿no? Al que toma por hijo, corrige, azota. Entonces, aun cuando de pronto la palabra nos duele, recuerda, va a doler, pero eso te está recordando que eres hijo. Sería diferente que si de pronto escuchas la palabra y no te hace nada, no te causa nada en ti, no causa arrepentimiento, uy, a lo mejor falta algo, conversión. Pero si escuchas la palabra y causa ahí molestia en ti, causa quizás incluso dolor, confrontación, dale para adelante. Qué bueno, porque es una confirmación que el Señor está corrigiendo y el Señor el que toma por hijo azota, como dice, ¿no? El libro de Hebreos. Entonces, mis hermanos, a veces que si la palabra es alentadora, de ánimo, es de bendición. Pero si la palabra es dura, también es de bendición, ¿no? No podemos juzgar la palabra por el hecho de que si me gusta o no me gusta. No está en el campo de la persona de que si hoy día sentí o no sentí. Está en el campo del Señor, en el campo del hecho de que la palabra es viva y eficaz. Amén. Entonces, es como las palabras de un padre hacia su hijo, ¿no? Pueden ser palabras duras, pero que van a ayudar a direccionar las decisiones de su hijo, es porque hay algo que tiene que cambiar, y eso es bendición para el hijo. Pero hay palabras donde definitivamente, no, tú eres mi hijito preferido, también lo va a hacer sentir bien, y también son palabras que vienen del Padre, amén. Lo mismo sucedió acá, ¿no? Dice que Jacob terminó de bendecir a sus hijos, como le digo, quizás algunos quedaron un poco dolidos, o bien dolidos, pero era bendición. Les estaba recordando que son herederos de la promesa. Verso 29 dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva en que, dice, en la cueva que está en el camino de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredarla de sepultura, dice, ¿no? Entonces, este pasaje ciertamente está citando aquí Jacob, está diciendo lo siguiente, ¿no? De que está anunciando su muerte. Ya se lo había dicho José, ya había dado las bendiciones, pero aquí ya está anunciando prácticamente. Más luego dice, y les dijo, yo voy a ser reunido con mis padres. Pero al mismo tiempo vemos aquí algo muy interesante. Cuando dice esta frase, voy a ser reunido con mis padres, ¿qué nos da a entender? Lógicamente nos da a entender su muerte, ¿no? Porque sus padres ya habían fallecido, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto de que voy a ser reunido con mis padres, nos habla de que va a ir a un lugar donde están sus padres. ¿Me dejo entender?
Nos está dando una referencia que va a ir a un lugar donde están sus padres. Y al terminar este estudio, justamente vamos a leer una porción del libro de Hebreos y vamos a sacar nosotros a la luz de la palabra dónde están sus padres, a quien él se está refiriendo, Abraham, Isaac y ahora Jacob, ¿no? Y lógicamente también se va a referir al lugar físico donde estaban sus padres, pero también se está refiriendo al lugar espiritual donde estaban sus padres. Y él hace un pedido a sus hijos, ¿no? Ya le había pedido a José, le dijo, tienes que hacerme volver a la tierra donde está, de la herencia de Abraham, en la cueva de Macpela. Ya le había dicho José, pero ahora se lo está diciendo a todos sus hijos, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Y entonces en este lugar él está pidiendo volver a ese lugar. Ahora, ¿dónde estaban en este entonces? Ellos estaban en Egipto. La cultura egipcia se caracteriza por tener las sepulturas, por así decirlo, más magníficas, ¿no? De aquella época. O sea, los egipcios son muy conocidos por el tema de sus momias y todo eso, ¿no? Son muy, en cuanto a sepultura era muy avanzado, ¿no? Cualquiera quizás diría, era como que hoy en día decir, ¿no? Un cementerio X, ahí en el cerrito tal de mi tierra, o en el Campo Feno. O sea, definitivamente, físicamente hablando, podríamos decir así, ¿no? Pero vemos aquí este hombre está queriendo dejar un precedente para sus hijos, ¿no? Ese precedente de que sus padres, Abraham, Isaac y también las esposas de sus padres, de Abraham y de Sara y Rebeca, estaban sepultados en ese lugar. Y si recordamos un poco, en Génesis 15, Abraham compró ese lugar justamente, ¿no? De los hijos de Het, ¿no? Entonces acá le está citando eso y está diciendo, allá Abraham, ¿no? Ha comprado un lugar que le pertenece, ¿no? Y ahí estaba Abraham, Isaac y todos los demás. Entonces, él prefirió ser enterrado en esa cueva antes que sus restos queden en Egipto, ¿no? Por más lujos que tenía Egipto en cuanto a sepultura, ¿sí? Entonces, verso 31, mira lo que dice. Allí sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté, dice, yo a Lea, ¿no? A una de sus esposas, ¿no? A Lea. Dice, la compra del campo y la de la cueva que está en él fue de los hijos de Het, ¿sí? Entonces, eso está en Génesis capítulo 15, verso 10, ¿correcto? Verso 33 dice, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Nuevamente nos dice esto, ¿no? Prácticamente falleció, pero dice que fue reunido con sus padres. Entonces, la reunión con sus padres a la cual él se refería no era al hecho de que iban a llevar su cuerpo, porque eso lo van a hacer, va a tomar días, sino la reunión con sus padres al cual él se estaba refiriendo, justamente Hebreos lo va a explicar muy bien más adelante, que ellos están en el lugar de la promesa, esa ciudad celestial, a donde ellos, por fe, habían visionado ir, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces Jacob dijo que él es como peregrino aquí en la tierra, entendiendo que su final no está aquí en la tierra, ¿no? Eso nos está hablando de una resurrección futura. Entonces, qué interesante es, ¿no? Él llegó a reunirse físicamente con sus padres, pero también espiritualmente con sus padres. Mira lo que sucede ahora en el capítulo 50, que es el día de hoy. Dice, capítulo 50, ahora sí ya comenzamos, dice, verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y cuando tú ves el llanto de José, no sé cuántas veces ya venimos viendo el llanto de José, yo lo veo, digo, José era bien llorón o de pronto era bien emotivo, ¿no? O sea, emotivo en el buen sentido, era bien expresivo con sus sentimientos. Y de alguna manera José lloró frente a sus hermanos, lloró a espaldas de sus hermanos, lloró con su padre, lloró con Benjamín, lloró ahora con Jacob, y vemos que más adelante va a volver a llorar. Pero eso estaba hablando de los claros sentimientos que tenía José hacia su padre, ¿no? Y más adelante hacia su familia.
Entonces, él fue muy expresivo en esto y es una forma de honrar a su padre, ¿no? Entonces, qué interesante ver ese detalle, ¿no? Dice el verso 2, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos lo embalsamaron, dice, a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. O sea, era todo un proceso de 40 días el embalsamar un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso te decía que en la cultura judía son muy conocidos este tema de las tumbas, ¿no? De las momias, porque este embalsamar sirve justamente para preservar, ¿no? Para preservar el cuerpo. Entonces, dice, y lloraron los egipcios 70 días. Aparte de haberse demorado 40 días embalsamando, dice, lloraron los egipcios 70 días. Y es un buen detalle porque vemos que Jacob no solamente fue honrado por su familia, sino incluso fue honrado por los mismos egipcios, ¿no? Entonces, para esto Jacob ya tenía todo un buen tiempo en ese lugar. Mínimo tenía 17 años, claro, tenía 17 años, porque se acuerdan que llega con 130 y dice que a los 147 años ya es donde él bendice a sus hijos y prácticamente luego fallece. Entonces, definitivamente este era un hombre muy respetado allá en Egipto, no sé, probablemente dio mucho testimonio de parte de Dios, pero fue respetado en Egipto, aún siendo pastor de ovejas. ¿Te acuerdas que decíamos ese detalle que el egipcio aborrecía a los pastores de oveja? Y Jacob era pastor de oveja de profesión. ¿Y dónde se había formado? En la Universidad de Labán, ¿no? ¿Se acuerdan de esta historia? Donde trabajó para su suegro, cuidando ganado, todo eso. Jacob era un ganadero. Pero al mismo vemos cómo está rompiendo eso y es honrado aquí, ¿no? Y dicen algunos comentaristas que incluso dice a los faraones, los lloraban 72 días. ¿A Jacob cuánto lo lloraron? 70 días. Fue tratado casi como un faraón en cuanto a su sepultura, ¿no? Lo embalsamaron, y qué interesante es, ¿no? Entonces, verso 4 dice, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego dice que habléis a oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepultare a mi padre y volveré. Entonces, José hace llegar su inquietud de llevar el cuerpo de su padre ¿a dónde? A Canaán, ¿no? A la cueva de Macpela, ¿correcto? Y él apela a algo, no apela a un derecho, y eso es otro detalle que podemos ver en José. Él no dice, ¿saben qué? Voy a llevar, sino dice, si he hallado gracia, ¿no? Si he hallado gracia. Entonces, siempre cuando una persona apela a la gracia, lo que estamos diciendo es, si Dios quiere, si Dios lo permite. Porque el que nos hace caer en gracia con las personas no es otro ser más que Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de aprender todos, que cada vez que queremos obtener algo es si Dios lo permite, si está dentro de la gracia de Dios, ¿no? Pedir este favor. Porque muchas veces hacemos o queremos, como vuelvo a decir, la vez pasada lo decíamos, como que queremos asumir de que somos hijos de Dios y que eso nos da derecho a nosotros declarar, eh, ordenar y de pronto decir las cosas tienen que ser así, asá, y tú me tienes que bendecir porque yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. Mira cuánto tiempo he servido en Egipto, por mí ustedes han sido librados de la hambruna y también hubiesen pasado hambre. No apeló a sus hechos, ¿te das cuenta? José no apeló a sus hechos ni a sus obras. Él apeló a la gracia y sabía que el que le iba a hacer caer en gracia con los demás, tal como lo dice el libro de Hechos cuando predicó Esteban, dice que el que le dio gracia ante los egipcios fue ¿quién? Dios. Entonces aquí José está apelando a esa gracia que solamente Dios le podía dar, esa gracia ante los egipcios. Y ciertamente esa gracia de Dios ante los egipcios hace que se le abran las puertas. Y mira la respuesta de los egipcios. Verso 6, mira. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar, ¿no? Lógicamente, él le había jurado, ¿se acuerdan que le había jurado a su padre?
Entonces aquí José está cumpliendo su juramento. Otro punto que debemos tener claro, ¿no? De que las palabras que muchas veces nosotros ponemos, quizás no juramos, porque de niños nos han dicho, no debes de jurar en el nombre de Dios en vano, ¿no? Y definitivamente no debemos usar en vano el nombre de Dios, pero el simple hecho de que tú decir que tú eres cristiano y luego decir una cosa y hacer otra cosa, definitivamente eso no es de buen testimonio, ¿no? En otra carta dice que debemos ser sí, sí, y nuestro no debe ser no, ¿no? Entonces aquí vemos a un José que de pronto ha dado su palabra, te lo juro, le ha dicho a su padre, y ahora está camino a cumplir ese juramento, ¿no? Sí, pastor, más tarde voy y nunca llegó, por ejemplo, ¿no? Sí, hermano, más tarde y nunca lo hizo, ¿no? Entonces, cuidémonos de eso porque habla de nuestro testimonio, ¿no? Habla de nosotros y habla de nuestro Dios. Y aquí José, para poder cumplir ese juramento, está apelando a la gracia de Dios. Hace poco hemos visto, ¿no? Unos juramentos, hace 5 días será quizás, ¿no? Han jurado en nombre de los santos evangelios y después en la madrugada renuncio por Twitter, ¿no? Pero faltaba decir renuncio en nombre de los evangelios, prácticamente. Pero cuando jura, entonces ese juramento es del mundo, ¿no? Es un juramento aparente. Un juramento del cristiano tiene que ser consecuente con la palabra que hemos dado, ¿no? Entonces vemos aquí a este hombre cumpliendo su juramento, honrando a su padre, apelando a la gracia de Dios, y mira cómo se le abren las puertas. El verso 7 dice, entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él, esto es impactante, no te pierdas, sígueme la lectura, dice, y subieron con él todos los siervos de Faraón. ¿Y qué tenían que ser los siervos de Faraón? Pero subieron, pues querían ir, pues, ¿no? O sea, querían ir a conocer la cueva de Macpela, ¿no? Entonces, dice, y subieron los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y los hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en tierra de Gosén a sus niños jugando pelota, y sus ovejas, y sus vacas, dice. Subieron también con él carros y gente a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Ciertamente este hombre volvió a esa cueva, los cuerpos de este hombre va a ser trasladado a ese lugar de una manera impresionante, ¿no? O sea, parte de los siervos del mismo faraón, dice, lo acompañaron, fueron carros. ¿Te acuerdas cómo fueron a traerlo? ¿Se acuerdan cuando José envió a sus hermanos para que lo traigan? Así como llegó, así regresó. Yo te digo, ¿quién hace posible esto? ¿Quién le dijo yo descenderé contigo, pero yo te haré regresar? Fue Dios. Cuando él estaba ahí en su lucha, si voy o no voy, en Berseba, levantando un altar a Dios, Dios le dijo, yo iré contigo y yo te haré regresar. Y ciertamente vemos aquí Dios orquestando todo esto y haciéndolo regresar ahora a la cueva de Macpela. Dios es un Dios que cumple sus promesas tal como Él lo ha dicho, ¿no? Entonces, Lutero, de quien hablábamos hace poco, cuando se refiere a este pasaje, dice lo siguiente. Lutero dice que no hay entierro registrado en las escrituras tan honorable como este, con tal riqueza de detalles. Y ciertamente, busca en toda la palabra de Dios un entierro como este, donde hay toda una caravana que lo va a acompañar, carros, gente a caballo, egipcios, todos sus hijos, es una caravana, es toda una caminata, ¿no? Entonces, están trasladando el cuerpo de Jacob, están honrando realmente ese cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo están dejando un precedente de cómo es que Dios cumple su promesa. Verso 10, mira lo que dice. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y echaron allí con grande y muy triste lamento, y José hizo, dice, a su padre duelo por 7 días. Hubo un gran lamento en ese lugar, dice, ¿no? Hubo un gran lamento, dice. Verso 11. Y viendo los moradores de la tierra, dice, los cananeos que habitaban en esa tierra, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Bueno, ellos veían que venía gente de Egipto, ¿no? No sabían nada de si era Jacob, simplemente ellos detallan así, ¿no? Dice, llanto grande es este de los egipcios,
Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, dice, que está al otro lado del Jordán. Incluso le pusieron un nombre a ese lugar donde hicieron la parada para hacer este gran lamento, ¿no? Sobre el cuerpo de Jacob. Definitivamente no se equivoca Lutero cuando dice que no encuentro en la Biblia algo similar en cuanto a un tan honorable, dice, entierro, ¿no? Entonces, verso 13 dice, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Si tú te has dado cuenta, esta cueva en Macpela y que Abraham lo ha comprado, en este capítulo prácticamente, si no me equivoco, ya lo ha repetido hasta 3 veces ya este detalle. Increíblemente en Génesis 15, cuando a Abraham se lo quisieron regalar, Abraham insistió por pagar el precio. ¿Se acuerdan? Que a Abraham se lo quisieron regalar, pero Abraham insistió por pagar el precio. Y que quede claro que de alguna manera ese lugar era de Abraham. Es increíble porque estaba marcando un precedente para algo que iba a ocurrir años. Abraham todavía hasta ese entonces, cuando él paga por esta cueva, por este campo de los hijos de Ed, todavía Jacob ni nacía. Ahora Jacob tiene 147 años. De alguna manera tenía que quedar ese precedente porque dentro de los planes de Dios estaba mostrar esa fidelidad de Dios para con los patriarcas de cómo es que Dios los iba a hacer, por así decir, habitar sus cuerpos en la tierra prometida, porque esta cueva quedaba en Canaán. Entonces, de alguna manera era una especie de simbolismo de que esa tierra es a donde tenía que volver su pueblo 400 años más adelante a habitarla, porque era una tierra donde estaban los patriarcas a quienes se les había prometido este lugar. Entonces, ¿qué es interesante? Por eso que la Biblia nos repite que Abraham compró y pagó este campo, ¿no? Entonces, es interesante. Cuando la Biblia te repite constantemente algo es porque ese algo tiene mucho que decir. Amén. Entonces sucedió esto y vemos cómo es que Jacob se reúne físicamente, ¿no? Su cuerpo, pero también vemos que espiritualmente se reúne con sus padres. Eso lo vamos a ver según Hebreos al terminar el estudio de ese capítulo. Mira lo que dice el verso 14. Es algo interesante porque ahora se vuelca la vida nuevamente de José. Y dice 14, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado, ¿no? Todos regresan. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás, ese quizás, ¿no? Ese quizás que a veces viene a nuestra mente, quizás nos aborrezca, no, dice, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Es natural muchas veces en el hombre siempre el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? Eso está ese miedo es común en la naturaleza humana, ¿no? Cuando he obrado mal, cuando he actuado mal, cuando he obrado mal, pagar un mal con otro mal, ¿no? O un bien con otro bien. Si he hecho un favor, por lo tanto te exijo que me hagas el favor. Y si he hecho mal, estoy a la expectativa en qué momento me devuelve esa agresión. Eso es natural en el ser humano, pero ya no era dable después de todo lo que ellos habían experimentado de parte de Dios a través de José. Habían experimentado la bondad de Dios, las bendiciones materiales de Dios, el sustento de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, había evidencias suficientes para los hermanos como para ya no estar pensando en eso, ¿no? Pero muchas veces la mente justamente nos pasa esa mala jugada donde nos hace sentir culpables de algo, ¿no? Es porque hay algo todavía por enmendar, hay algo quizás que todavía no lo hemos derramado, ¿no? Entonces aquí vemos esto aquí, ellos pensando en el ojo por ojo y en el diente por diente, ¿no? Diciendo, como ya murió papá, a lo mejor solamente como papá estaba vivo, superficialmente nos ha perdonado, ¿no? Pero ahora sí ya José es influencer en Egipto, de pronto ahora sí, ya fuimos, ¿no? Vamos a hacer, no sé, nos va a pagar mal, ¿no? Entonces,
Mira lo que hacen ellos y mira lo que hace el miedo muchas veces. El miedo muchas veces lo que hace es romper la comunicación. Mira lo que hace el verso 16, dice, y enviaron a decir a José, o sea, a su hermano le envían, dice, envían un intermediario para con José. Si es su hermano, si es aquel que lloró y los abrazó y les dijo, yo soy José, si es aquel con quienes ya estaban conviviendo 17 años, pero vemos eso, ¿no? Y enviaron a decir a José, tu padre mandó, y aquí narran una historia, no podemos negarla, tampoco afirmarla, ¿no? Porque esta es la versión de ellos en su temor, en su miedo a ser aborrecidos por José. Narran una historia, pero nosotros hemos visto conversaciones largas entre José y Jacob. Y Jacob en ningún momento le dijo esto a José, ¿no? Porque Jacob más bien detalló en la vida de José cómo es que este hombre había perdonado a sus hermanos. Mira lo que dice, tu padre mandó antes de que muera, antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. ¿Y por qué no le dijo Jacob directo a José? ¿No? Pero ellos, en ese miedo, mira lo que dicen, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, dice, y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos, dice, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre, ¿no? Entonces, ellos hacen llegar este mensaje a José diciendo, papá ha dicho, ¿no? O tu papá ha dicho que nos perdones, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos un arrepentimiento, porque al mismo tiempo vemos, dice, por lo tanto te rogamos que perdones la maldad que te hemos hecho. Y vemos al mismo tiempo un arrepentimiento. Pero mira la reacción de José en ese mismo pasaje. Dice, y José lloró mientras hablaban. Esto me hace acordar a un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando de pronto dice, y Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Y aquí también dice, ¿no? Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué de pronto José llora al ver esta actitud en sus hermanos diciéndole, por si acaso papá ha dicho que nos perdones? José llora porque ve en estos hermanos que aún ellos no habían superado, ¿no? No habían superado y no estaban confiando en Dios. Porque Dios ya les había mostrado a través de José su bondad, sus bendiciones, su perdón, su sustento, pero estos hombres todavía no han entendido a cabalidad eso. Y José llora al ver esta incredulidad, esta falta de fe, esta falta de confianza, ¿no? En la gracia de Dios. Estos hombres todavía no estaban comprendiendo a cabalidad la gracia de Dios. Entonces José llora, dice. Y mira su respuesta, dice 18. Vieron también sus hermanos y se postraron de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Entonces vienen y se postran y dicen, vamos a ser tus siervos, ¿no? O sea, que vamos a ser tus esclavos. Pero al mismo tiempo vemos que aquí se está cumpliendo una vez más el sueño de Dios en la vida de José. Nuevamente los hermanos postrados a los pies de José, ¿no? Pero diciendo queremos ser tus siervos. Y me impacta mucho la respuesta de José, porque él les vuelve a responder algo que ya les había respondido y les vuelve a afirmar algo que Dios ya le había dicho a través de los labios de José a estos hombres. Mira lo que dice el verso 19. Sí. Y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes piensan mal contra mí, más dice, no, ustedes pensaron, ¿no? O sea, hicieron mal con José, ¿no? Ustedes o vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Esto ya les había dicho José cuando se reveló a sus hermanos diciendo, ustedes quisieron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien, para traer vida y vida a mucho pueblo. Ya les había dicho, ¿no? Entonces, José les está recordando que todas esas cosas malas que de alguna otra manera le hicieron, Dios lo había transformado para bien y que había un propósito, ¿no? Que es más, José dijo, Dios es el que me ha traído a este lugar, aunque ustedes obraron mal, Dios me ha traído a este lugar. Entonces, les está volviendo a recordar eso. Por eso
y me atrevería a decirlo, que como que si de pronto aquel entonces hubiese, no es posible históricamente, pero hubiese estado escrito Romanos 8:28, José les hubiese dicho, oye, lean Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28, pastor? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. José lo tenía eso en su corazón. Les está diciendo, todo lo que ustedes han hecho, ya les perdoné, y todo eso Dios lo ha obrado para bien. Ha tenido un propósito. Está respondiendo conforme la palabra. Está respondiendo conforme la escritura. No le está diciendo, verdad, ¿no? Ahora no está papá. Ahora pues vamos a ver, ¿no? No lo vemos esa actitud de José. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el arrepentimiento de un hermano? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Decir que sufra un poco más? A ver, no sé, ¿cuál es nuestra respuesta? O nuestra respuesta tiene que ser siempre conforme a la palabra de Dios. Nuestra respuesta tiene que ser siempre conforme a la palabra de Dios. Por eso que José comienza diciendo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo que está diciendo es, yo lo único que te he hecho y estoy haciendo es obedecer lo que Dios dice. Amén. Eso es lo que hacía. Y mira lo que dice el verso 21. Ahora pues, dice, no tengáis miedo, les dice. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y lo que le está diciendo, ustedes están confesándome un mal, me están pidiendo perdón por un mal, y le dice verso 21, pero no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y les consoló a estos hombres que estaban también probablemente llorando, postrados junto con él, y les habló directo al corazón. Es así como un cristiano debe de responder muchas veces la ofensa, bendiciendo a la persona, bendiciendo al arrepentido. ¿Es difícil, pastor? Es difícil. Pero probablemente José también había leído Romanos 12, verso 17. Mira lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El texto de Romanos es claro, y José lo está aplicando. Si bien es cierto, todavía no estaba escrito Romanos, pero José lo está aplicando. Y si José lo está aplicando, ¿por qué crees que José está aplicando este pasaje del perdón? José está aplicando este pasaje del perdón porque justamente la Biblia es clara cuando dice, y Dios estaba con José. Y la Biblia es clara cuando dice que el Espíritu de Dios estaba en José. Y definitivamente esta forma de responder de José hacia sus hermanos que lo habían ofendido es simplemente, es una evidencia de que Dios está gobernando y dirigiendo su vida y está consolando a estos hermanos porque ese Dios del cual Corintios dice que es el Dios de toda consolación, ese Dios que conoce los corazones, ese mismo Dios a través de José ahora está hablando directo al corazón de sus hermanos. Por eso dice el verso 21, acaba diciendo, y así los consoló y les habló al corazón. No le consoló con sus propias sabidurías de palabras, no les consoló con su propia inteligencia, no los consoló en sus fuerzas, lo consoló bajo la dirección de Dios, tocando directo al corazón y mostrándole un bien por un mal, tal como lo dice Romanos. Entonces, verso 22, mira lo que dice. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José, ¿cuánto tiempo? 110 años. Bastante, ¿no? Pero menos que Jacob, pero son 110 años. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Es decir, llegó a ver hasta los nietos de Efraín que vendían a ser para él, ¿qué? Sus bisnietos, ¿no? Y también dice, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, es decir, el hijo de José se llamaba Manasés, tuvo otro hijo llamado Maquir, y este Maquir tuvo otros hijos. Es decir, José llegó a ser bisabuelo, ¿no?, de sus bisnietos. Fueron criados sobre las rodillas de José, es decir, fueron criados prácticamente con él, ¿no? Gozó de sus bisnietos. Y estos detalles que nos da la Biblia nos está hablando que ciertamente
tuvo una buena vejez lleno de bendiciones. Hay un pasaje donde la Biblia termina diciendo algo similar cuando habla sobre Abraham, que también dice que él tuvo buena vejez, murió a su buena vejez. Y aquí nos está dando descripciones de una buena vejez. ¿Quién llega a ver a sus bisnietos y que tus bisnietos, dice, sean criados bajo tus rodillas? Es una bendición, ciertamente. Para mí, ver a mis hijos es una bendición. Será mucho mejor día quizás ver a mis nietos, ¿no? Y a los bisnietos, más aún todavía, ¿no? Entonces, estas características está hablando de que ciertamente José fue bendecido, ¿no? ¿Te imaginas a José a sus 17 años siendo golpeado después de haber recibido un sueño de parte de Dios? ¿Qué dirías si estuvieras a tus 17 años? Pasa nada con este sueño. No pasa nada con este Dios. Si es así, ¿para qué quiero vivir? Si voy a estar aquí de esclavo en la casa de un hombre Potifar y encima me van a acusar injustamente y me van a enviar a una cárcel, mejor no hubiera soñado. Mejor mis hermanos me hubiesen matado en ese pozo que me lanzaron. ¿A qué vine a este lugar? Y luego estás en la cárcel sirviendo y haces el favor a alguien y ese alguien se olvida de ti por 2 años más. Cualquiera diría, ¿sabes qué? Mi vida no tiene sentido. Pero no vimos eso en José. En todo momento vimos a un José diligente, aún en esos tiempos difíciles que le tocó vivir. ¿Se acuerda? Dice, y Dios estaba con José. Y ciertamente ahora mira, 100 años después, o 90 y tantos años después, porque ahora tiene 110, vemos que ciertamente el Señor igual lo bendijo aquí en la tierra, así como lo iba a bendecir en el cielo. Hay bendición para el cristiano, pero muchas veces tenemos que atravesar procesos. Pero nosotros muchas veces estamos acostumbrados a evaluar un punto del proceso y bajo ese punto del proceso juzgar a Dios. Es decir, no pasa nada con ese Dios. Y muchas personas se alejan de Dios porque de pronto evaluaron un punto de su vida, un evento doloroso quizás, una pérdida de algo quizás, y se alejaron del Señor. Nuestro caminar con Dios es toda una vida, es toda una vida de perseverancia. El Señor es fiel y justo. Él es fiel. Al que ama a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. En Romanos 8:28 nuevamente. Amén. Entonces, que los problemas o las situaciones difíciles no te hagan perder el enfoque en quién has creído y quién es el que te va a bendecir. Verso 24 dice, José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Ahora vemos ya a José despidiéndose, tal igual como Jacob. José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y nuevamente vemos el legado, y nuevamente vemos ahora la transición de la misma promesa. Tal como Jacob les había dicho en privado a José, en público a sus 12 hijos, ahora José nuevamente está encargándose de que esta promesa dada por Dios quede bien grabada en sus hermanos. Qué importante es anunciar las promesas de Dios a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, tu familia, tu mamá, tu papá. Que cuando si por algún momento pasara algo contigo y tendrías que ir con el Señor, ellos sepan que tú estabas seguro a dónde te ibas. Que ellos sepan que Dios es un Dios fiel que cumple su promesa. Pero si de pronto nosotros no hablamos de las promesas de Dios en nuestra vida a nuestros seres queridos, qué triste es ver que de pronto alguien fue cristiano por años y al final su familia le termina haciendo una misa porque todavía están inseguros pensando que tal vez está en el purgatorio. Qué triste es, pero se ve. Pero qué interesante es decir, ciertamente cada vez que hablabas con eso, cuando ya estaba en sus últimos días o cuando estaba en el hospital, siempre decía, me voy con el Señor, porque había entendido la promesa de Dios. Y aquí Jacob está diciendo, yo voy a morir,
mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Se va a cumplir esta promesa, les está diciendo. Les está recordando, les está dando testimonio de la promesa de Dios a sus hermanos, que no olviden. Entonces, mis hermanos, nunca dejes de dar testimonio de las promesas que tienes en Cristo. ¿Qué promesas tienes en Cristo? Vida eterna. ¿Qué promesas tienes en Cristo? De que Él ha ido a preparar morada. ¿Qué promesa tienes en Cristo? De que vas a resucitar y te vas a ir con Él y vas a vivir con Él por la eternidad. ¿Qué promesa tienes en Cristo? De que hay un cielo y un infierno, pero que tú te vas a ir al cielo por tu fe en Jesucristo. Confiésaselo, cuéntaselo a alguien más, que sepan tus seres queridos. Quizás en ese instante no se convierta, pero cuando haya pasado algo contigo, ellos dirán, él o ella siempre estuvo seguro a dónde se iba a ir. Mientras que si a mí me pasa algo, tengo temor, no sé a dónde ir. Y muchas personas van a venir bajo ese temor a la iglesia y van a decir, yo quiero ser como mi papá, como mi tío, porque siempre él decía que había un cielo a donde se iba a ir y tenía una paz incluso en sus últimos días. Y por ese testimonio, muchos a veces llegan al cristianismo porque vieron ese testimonio, esa confianza, esa esperanza en sus seres queridos al momento de partir. Entonces, no dejes de dar ese testimonio de las promesas de Dios en tu vida. José lo hizo, y mira lo que dice el verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, lo mismo que hizo su padre, ¿te das cuenta? Dice, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, ciertamente les dijo que Dios los iba a visitar y los iba a devolver físicamente a toda su descendencia a la tierra prometida. Esto se iba a cumplir 400 años después. Pero ahí, dentro de todo ello, José está haciendo una promesa. Dice, no me lleven ahorita con tantas pompas como lo hicieron con Jacob, ¿no? Porque definitivamente con Jacob fue algo diferente, ¿no? Porque estaba fresco, el favor que tenía o la gracia que tenía José para con el faraón y todo eso, y José ha intervenido con todo esto y lo han llevado a Jacob, ni bien falleció, pero él pide algo, dice, ¿no? Haréis llevar de aquí mis huesos. Es decir, cuando Dios los visite y los saque y los lleve a la tierra prometida, no se olviden de llevar mis huesos. Y eso llega a ocurrir, mis hermanos. Verso 26 dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero no dice que fue llevado. Y tú dices, pastor, entonces no cumplieron su promesa. Qué malos que fueron con José. No. Eso lo vamos a ver en el próximo libro que estudiemos en Éxodo, capítulo 13. Narra claramente cómo es que los huesos de José van a llevarlo por todo el desierto en esa travesía y ciertamente lo van a hacer llegar a Canaán, tal como él había pedido que se haga con sus huesos, ¿no? Entonces es todo una historia que luego lo vamos a ver, ¿no? Pero te decía algo, ¿no? El libro de Génesis, acabamos de terminar, hermanos, les cuento que terminamos el libro de Génesis porque, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que tu palabra comienza hablando sobre la vida? ¿Cómo es que Dios crea la vida? Capítulo 1, ¿se acuerdan, no? O sea, ¿cómo es que Dios crea todo, crea la vida? Comienza hablando de la vida en sí y termina hablando de la muerte. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que en este capítulo hemos visto dos muertes, tanto de Jacob, de José, pero comenzó hablando de la vida, la creación del hombre? Pero no vemos cualquier muerte, mis hermanos. Estamos viendo una muerte que nos habla de una esperanza, de una segunda vida, o de la vida después de la muerte física. Porque ambos nos dan indicios de que ellos se están reuniendo con sus padres. No están hablando unos indicios de que ahí quedó, de que ahí acabó. Ahí fue la muerte física de Jacob y de José. Pero acompáñame a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, para poder entender un poco por qué te digo de que aparentemente termina con una muerte física, pero con la esperanza de una vida espiritual por la eternidad. Así termina el libro de Génesis. Comienza con la creación de la vida, termina con una muerte física, pero con una esperanza de una vida eterna. Y vamos a verlo, mira lo que dice Hebreos capítulo 11, cuando habla sobre la galería de los hombres de la fe.
Verso 8, mira lo que dice. Y tú vas a recordar algunos nombres que hemos visto en estos capítulos del libro de Génesis. Mira lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿No has aprendido eso en Génesis? Lo hemos aprendido, ¿no? Génesis capítulo 12. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Tanto Isaac, Jacob, Abraham habitaron en tiendas en la tierra prometida. Coherederos de la misma promesa. Los tres tuvieron la misma promesa y esta misma promesa hemos visto cómo es que José se lo hace llegar Jacob se lo hace llegar a José y José a sus hermanos, a las 12 tribus. Ahí estaba incluido Manasés y Efraín. Entonces ellos son coherederos de la promesa. 10. Porque esperaban, mira, voy a leerlos del 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y tú dirás, ¿a qué ciudad se refiere? Porque ellos dicen, murieron por fe, andaron como peregrinos en tiendas, porque ellos esperaban la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Si tú dices, y eso te recuerda a que alguien fue a preparar moradas, ¿sí o no? Y ya te estarás imaginando de qué ciudad se está refiriendo. Y el libro Apocalipsis nos habla justamente de eso, ¿no? Verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo a la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, está hablando de Sara, ¿no? 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿quiénes están ahí? Todos los descendientes de Abraham. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Porque ciertamente ellos no llegaron a habitar en la tierra de Canaán, ¿sí o no? Sus cuerpos fueron llevados simbólicamente, pero ellos como tal no habitaron en la tierra de Canaán. Por eso dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Tú dices, ¿y qué patria buscaban Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes? ¿Qué patria será? ¿Qué ciudad será de la que nos ha hablado? Dice el verso 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. ¿De dónde salieron? De Canaán, ¿no? O sea, no se referían a esa no era realmente su patria que Dios les había ofrecido. Verso 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué dice? Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿A dónde se fueron Abraham, Isaac, Jacob, José? A esa patria celestial, a esa ciudad celestial, a esa morada que ahora el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Por eso es que ellos tuvieron aquí en la tierra una vida como peregrino, de pasada, no se aferraron a las cosas de este mundo. Y muchas veces eso el hombre no logra entender, nos aferramos como si vamos a vivir 900 años, ¿no? O como que si vamos a vivir toda una vida acá, cuando nuestra verdadera patria, nuestra verdadera ciudad, el verdadero reino de los cielos está allá, allá está la promesa del Señor. Verso 22 o 20, mira lo que dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Te das cuenta? Cada uno de estos hijos fueron poseedores de la promesa. Por eso yo te decía, eso es gracia. Aunque fue duro con ellos, pero estaban siendo parte de esta promesa. Verso 21, por eso dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón, dice.
Verso 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, claramente el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, está hablando de la fe de estos hombres, pero la verdadera fe de estos hombres estaba puesta en Dios, su esperanza estaba puesta en Dios. Entonces, mis hermanos, ciertamente comienza el libro de Génesis hablando sobre la creación de la vida, termina con muerte física, pero dándonos la esperanza de una vida eterna juntamente con Dios, habitando con Dios. Y eso es lo que yo quisiera que tú te lleves de este libro. Este libro narra tu origen, pero también narra tu final allá con el Señor. Este libro narra que has sido creado, pero también narra que hay un lugar que te pertenece, a dónde vas a ir, siempre y cuando tengas fe como la tuvieron estos hombres. Estos hombres miraban a futuro, miraban la simiente. Nosotros ya hemos visto la simiente venir y morir en una cruz, pero la fe tiene que ser la misma. Es el mismo Dios, es la misma promesa. Él te ha ofrecido vida eterna, Él te ha ofrecido ser bendito en la simiente, en Jesucristo. Créelo, mi hermano, créelo. Ciertamente la palabra de Dios se confirma a través de todos sus capítulos. Y eso ha sido el libro de Génesis, mis hermanos. Vamos a orar. Padre mío, Señor.